Dicen costarricenses que no hay mal que por bien no venga, o que a quien no quiere caldo, 2 tazas. Y eso es justamente lo que pasó con el capricho de la contralora Marta Costa cuando frenó el proyecto de instalación de escáneres a cargo de la empresa estatal Raxa para poder frenar al crimen organizado que tanta violencia y muerte nos genera. Un rostro conocido por años en los hogares costarricenses, una voz que denunciaba con valentía los secretos más oscuros del poder y una mujer que decidió cruzar la línea entre observar y actuar. Pilar Cisneros, periodista de origen peruano, dejó el confort de la pantalla para adentrarse en el impredecible y caótico mundo de la política costarricense. ¿Qué lleva a alguien a abandonar la seguridad de la crítica para ensuciarse las manos en el campo de batalla legislativo? Su historia, llena de giros inesperados, alianzas sorprendentes y momentos de soledad abrumadora, desafía cualquier idea preconcebida sobre la política y el liderazgo. En un país acostumbrado a políticos de frases calculadas y sonrisas ensayadas, Pilar rompió el molde con su autenticidad brutal. Cada decisión que tomó desde su juventud en Perú hasta su ascenso en el Congreso costarricense estuvo marcada por un propósito claro: cambiar el sistema desde sus cimientos. Pero detrás de su temple firme se escondían dudas, batallas internas y una pregunta persistente: ¿sería capaz de transformar el país sin perderse a sí misma en el intento? Su travesía no solo redefine lo que significa ser líder, sino que nos invita a cuestionar qué estamos dispuestos a sacrificar por un ideal. El origen de una mujer que ha dejado huella en Costa Rica. Pilar Cisneros Gallo nació en Lima, Perú, en 1954, y desde temprana edad, el carácter inquisitivo y el compromiso social comenzaron a moldear su vida. Creció en una familia que valoraba la educación y el pensamiento crítico, lo que la preparó para enfrentar desafíos. Sin embargo, su destino tomaría un giro inesperado cuando, a los 18 años, decidió emigrar a Costa Rica en busca de nuevas oportunidades. Llegar a Costa Rica en 1972 fue más que un simple cambio geográfico, fue una experiencia que cimentó su relación con un país que la adoptaría como una de las voces más influyentes de su tiempo. En un contexto donde la democracia y la libertad de prensa eran pilares fundamentales, Cisneros encontró un entorno fértil para desarrollar su potencial. Desde el principio, mostró un interés especial por entender la realidad social y política de su nuevo hogar. Su interés por el periodismo se consolidó al ingresar en la Universidad de Costa Rica en 1980, donde estudió con disciplina y dedicación. Allí descubrió que el periodismo no era solo una profesión, sino una herramienta para transformar la sociedad. Al obtener su licenciatura, tomó la decisión de especializarse en periodismo de investigación, un campo que requería valentía y ética inquebrantable. La búsqueda de excelencia académica la llevó a la Universidad de la Florida, donde completó una maestría en periodismo de investigación. Durante su tiempo en Estados Unidos, Pilar fortaleció sus habilidades analíticas y adoptó un enfoque crítico hacia el poder y la corrupción, valores que marcarían toda su carrera profesional. Cuando regresó a Costa Rica, estaba lista para afrontar los retos de una sociedad en transformación. Su regreso no solo trajo consigo un título académico, sino también una visión renovada de lo que significaba el periodismo. Pilar se embarcó en una carrera profesional que la llevó a convertirse en una de las figuras más respetadas y controversiales de la prensa costarricense. Sus ideales comenzaban a tomar forma, y su compromiso con la verdad se convirtió en el núcleo de su identidad profesional. La voz que desafió al poder. El impacto de Pilar Cisneros en los medios de comunicación costarricenses comenzó a forjarse en La Nación, uno de los periódicos más influyentes del país, donde trabajó en 3 periodos diferentes. En esas salas de redacción,
su tenacidad y ética periodística quedaron al descubierto. Pilar no temía denunciar irregularidades, ni cuestionar las decisiones de aquellos en el poder, lo que le valió tanto admiradores como detractores. Sin embargo, fue en Teletica, una de las principales televisoras del país, donde su figura adquirió dimensión nacional. Entre 1987 y 2013, lideró reportajes investigativos que desafiaron el statu quo. Su estilo directo y apasionado capturó la atención del público, consolidándola como una periodista que no solo informaba, sino que también inspiraba a la acción. No obstante, ese compromiso también la colocó en el ojo del huracán, enfrentando críticas y presiones. En 2013, Pilar anunció su salida de Telenoticias, un momento cargado de emociones que marcó el fin de una era. Durante su despedida, reafirmó su fe en que Costa Rica podía superar las limitaciones del tercer mundo si sus ciudadanos no se resignaban a aceptar menos de lo que merecían. Estas palabras resonaron como un eco de esperanza en una nación que admiraba su valentía. Pese a la controversia sobre su relación con otros colegas, como Ignacio Santos, Cisneros continuó con su misión de buscar la verdad. Se embarcó en proyectos como Más que Noticias, donde promovió historias positivas que equilibraran la narrativa mediática. Sin embargo, este nuevo enfoque no le llenaba completamente, y en noviembre de 2013 se retiró de los medios, dejando un legado imborrable. El retiro, lejos de ser un fin, fue un espacio de reflexión para Pilar. Aunque ya no estaba frente a las cámaras, su voz seguía siendo relevante en las discusiones sobre ética, democracia y el papel del periodismo. El escenario estaba listo para que, años más tarde, diera un salto inesperado hacia la política, un mundo que siempre había analizado desde las trincheras mediáticas. El llamado de la política. En 2021, Pilar Cisneros sorprendió a Costa Rica al anunciar su incursión en la política. Su decisión de postularse como diputada por el Partido Progreso Social Democrático junto a Rodrigo Chávez marcó un nuevo capítulo en su vida. Para muchos, fue una evolución natural. Después de años fiscalizando al poder desde los medios, ahora buscaba incidir directamente en la toma de decisiones. Durante la campaña, Pilar se destacó por su habilidad para conectar con la ciudadanía. Su trayectoria periodística le otorgaba credibilidad, y su mensaje, enfocado en la transparencia y la lucha contra la corrupción, resonaba profundamente en un electorado cansado de la política tradicional. Era clara, contundente y, sobre todo, auténtica, cualidades que la distinguieron de otros candidatos. El 6 de febrero de 2022, Cisneros ganó un escaño en la Asamblea Legislativa como representante de San José. Un logro significativo que demostró la confianza del pueblo costarricense en su capacidad de liderazgo. Con Rodrigo Chávez como presidente, Pilar asumió el rol de jefa de fracción del partido, consolidando su posición como una de las figuras clave en el nuevo gobierno. En el Parlamento, Pilar se enfrentó a desafíos significativos. La política, un entorno conocido por su lentitud y resistencia al cambio, contrastaba con la inmediatez del periodismo. A pesar de ello, mantuvo su firmeza, promoviendo proyectos de ley que buscaban modernizar la administración pública y fortalecer la rendición de cuentas. La transición de periodista a política no fue fácil, pero Pilar nunca perdió de vista su misión de servir al pueblo. Su carácter combativo seguía intacto, y su presencia en la asamblea se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que creían en la posibilidad de un cambio real en la política costarricense. Antes de continuar con esta fascinante historia, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Leyendas de Latinoamérica. Ahora sí, continuemos.
El choque con la realidad política. Al asumir su escaño en la Asamblea Legislativa en mayo de 2022, Pilar Cisneros enfrentó un entorno político lleno de desafíos. La transición de periodista a diputada no solo implicó un cambio de rol, sino también de perspectiva. Si antes señalaba con precisión los errores del sistema, ahora debía enfrentarse a las complejidades de gobernar, negociar y construir consensos en un entorno donde los intereses y las ideologías chocaban constantemente. Como jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, su liderazgo fue puesto a prueba desde el primer día. Pilar debía equilibrar la cohesión dentro de su bancada mientras negociaba con partidos opositores en un Congreso fragmentado. Esta dinámica la obligó a usar sus habilidades comunicativas y estratégicas aprendidas en años de periodismo investigativo para persuadir y generar alianzas. Entre los temas que más marcaron su gestión inicial estuvieron la lucha contra la corrupción y la promoción de políticas económicas inclusivas. Pilar impulsó reformas dirigidas a mejorar la transparencia en la administración pública, un tema central en su discurso político. Estas propuestas, aunque necesarias, encontraron resistencia en sectores que temían perder privilegios, lo que subrayó la dificultad de implementar cambios profundos. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos opositores acusaron a Pilar de ser demasiado frontal y de carecer de la diplomacia necesaria para el juego político. Sin embargo, sus seguidores valoraban precisamente esa autenticidad y el hecho de que no transigiera en sus principios. Pilar, fiel a su estilo, enfrentó las críticas con la misma claridad que había usado frente a las cámaras, argumentando que la política debía ser transparente y honesta. A pesar de las dificultades, su presencia en el Parlamento revitalizó el debate público. Pilar se convirtió en una figura polarizadora, amada por muchos y cuestionada por otros, pero sin duda, su impacto era innegable. Cada intervención en el plenario era una lección de oratoria y convicción, consolidándola como una de las líderes más influyentes del país. Construyendo un legado en el Parlamento. Conforme avanzaba su periodo como diputada, Pilar Cisneros enfocó sus esfuerzos en áreas prioritarias para el desarrollo de Costa Rica, la educación, la modernización del sistema de justicia y la recuperación económica. Para Pilar, estos temas no eran solo políticas públicas, sino la base para construir un país más justo y competitivo en el siglo XXI. En el ámbito educativo, Pilar lideró iniciativas destinadas a reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la enseñanza en las zonas rurales. Recordando su propia experiencia como estudiante migrante, entendía la importancia de brindar oportunidades equitativas a todos los costarricenses. Su proyecto para dotar de tecnología a las escuelas más rezagadas fue ampliamente debatido, destacando su capacidad para abordar temas sensibles con propuestas concretas. Otro de sus logros significativos fue su trabajo en la reforma del sistema judicial, impulsando medidas que agilizaban los procesos judiciales y garantizaban mayor acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. Su capacidad de exponer las falencias del sistema con datos y ejemplos concretos generó un debate nacional sobre la necesidad de una justicia más eficiente y humana. En materia económica, Pilar abogó por el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, argumentando que eran el motor de la economía costarricense. Trabajó de la mano con emprendedores para diseñar políticas que incentivaran la innovación y la competitividad, demostrando su compromiso con quienes generan empleo en el país. Aunque no todos sus proyectos lograron convertirse en ley, el impacto de Pilar trascendió las votaciones parlamentarias. Su capacidad para poner temas críticos en la agenda pública y para movilizar a la ciudadanía en torno a ellos dejó una huella profunda en la política costarricense.
Más allá de los resultados inmediatos, su enfoque marcó un cambio de paradigma en cómo se concibe el servicio público. Pilar demostró que la política no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar vidas. Sus detractores podrían cuestionar sus métodos, pero no podían negar su pasión ni su compromiso con los ideales que habían guiado toda su carrera. Con cada intervención, Pilar reforzaba su papel como una voz de cambio en un sistema que a menudo parecía estancado. Pilar Cisneros, un legado vivo. Al aproximarse el final de su periodo legislativo en 2026, Pilar Cisneros reflexionaba sobre el impacto de su trayectoria en la vida política y social de Costa Rica. Aunque su paso por la Asamblea no estuvo exento de controversias, Pilar logró consolidarse como una figura que desafió las reglas tradicionales de la política. Su legado no se mediría solo en leyes aprobadas, sino en el cambio de mentalidad que inspiró en miles de costarricenses. Pilar no solo marcó un antes y un después en la relación entre el periodismo y la política, sino que también se convirtió en un símbolo de perseverancia y autenticidad. Desde sus días como periodista investigativa hasta su papel como diputada, su compromiso con la verdad y la justicia nunca flaqueó. A través de su trabajo, Pilar demostró que los ideales pueden trascender los límites de las instituciones. En sus últimos meses como legisladora, Pilar dedicó tiempo a mentorizar a jóvenes líderes, convencida de que el futuro de Costa Rica dependía de una nueva generación comprometida con los valores de la transparencia. El impacto de Pilar también se sintió fuera de las fronteras de Costa Rica. Su enfoque directo y su visión ética inspiraron a otros países de la región, donde su trayectoria fue estudiada como un ejemplo de cómo el periodismo y la política pueden converger en beneficio de la sociedad. Pilar se convirtió en una figura regional, invitada a foros internacionales para compartir su experiencia. Al despedirse del Parlamento, Pilar dejó claro que su compromiso con Costa Rica no terminaba ahí. Aunque no buscaba un nuevo cargo político, continuaría siendo una voz activa en el debate nacional, recordando a sus compatriotas que el cambio es posible cuando se actúa con integridad y determinación. Su historia, marcada por la valentía y la convicción, quedó grabada como una de las más épicas de la política costarricense moderna. Si te ha gustado este gran video, te invito a ver uno de los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Chao.